Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy es sábado 27 de mayo y vamos a leer dos capítulos maravillosos en el Evangelio de Lucas, el capítulo 5 y el capítulo 6. Hermanos, vale la pena que podamos sacar tiempo este día y estudiar estas hermosas enseñanzas. En el capítulo 11, en el capítulo 5, versículo 1 al 11, cuenta allí, se nos narra cuando Cristo terminó de predicar y entonces le dijo a Pedro que se dedicara a su ocupación habitual como pescador. Eso quiere decir, hermano, que el tiempo pasado en nuestros ejercicios espirituales, que a veces son públicos durante la semana, no deben ser estorbo en cuanto al tiempo, pero puede ser de gran ayuda en cuanto a nuestra disposición mental respecto a nuestra ocupación secular. El tiempo que dediquemos al estudio, a la oración personal y también al estudio y a la oración y al trabajo misionero con nuestros hermanos, eso nos va a ayudar en nuestra labor cotidiana. Con qué alegría podemos ocuparnos de los deberes de nuestra ocupación cuando hemos estado con Dios. Y de ese modo, luego cuando vamos a nuestro trabajo, nos santificamos. Es muy importante entonces que no olvidemos temprano en la mañana tener esa relación con nuestro Dios. Aunque Pedro nada había pescado, Cristo le dijo que volviera a echar sus redes. Hermano, y hay una enseñanza, porque no debemos dejar abruptamente las ocupaciones que tengamos, porque no tengamos éxito como nosotros lo deseamos. A veces nos desanimamos, pero no, hermano, hay que seguir adelante. Pedro le dijo a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. Esa palabra maestro en griego tiene la idea de comandante, líder o incluso jefe. Con este título, Pedro mostró que estaba dispuesto a recibir órdenes de Jesús. Por lo que podemos decir, Jesús estaba en la barca con ellos mientras dirigía este asunto. Su presencia le dio confianza. Hermanos, es una tremenda bendición ver a Cristo sentado en el bote de nuestra vida para arrojar la red. Si vislumbramos su sonrisa de aprobación mientras nos mira, trabajaremos con ganas y de todo corazón. Sería una tremenda motivación ver a Jesús en todas las cosas que hacemos, aunque sean sencillas. Pedro podría haber inventado cualquier excusa posible. Pedro pudo haber dicho: Señor, trabajé toda la noche y estoy cansado. Señor, conozco mucho más de pesca que tú, que eres un carpintero. Señor, la mejor pesca es por la noche, no en el día. ¿Cómo se te ocurre que voy a lanzar la pesca ahorita? También él pudo haber dicho: Señor, esa multitud a la que tú le estabas enseñando en voz alta asustaron a los peces. Es imposible que hayan peces. O pudo haber dicho: Señor, pero es que ya lavamos las redes, estamos cansados. El Señor, tú conoces mucho de religión, pero no sabes pescar. Sin embargo, Pedro no presentó excusa. Él dijo: mas en tu palabra
echaré la red. Esta fue la gran declaración de Pedro y la confianza en la palabra de Jesús. El pueblo de Dios a través de todas las edades ha vivido y ido hacia adelante con esa confianza en la palabra del Dios omnipotente. Con su palabra se hizo la luz. Con su palabra el sol, la luna y miles de millones de planetas se crearon. Con su palabra vino la vida a esta tierra. Con su palabra la creación se mantiene unida y se sostiene. Con su palabra los imperios se levantan y caen. La historia despliega su gran plan, el plan del Dios poderoso. Pudiéramos preguntar, ¿qué puede hacer la palabra de Dios hoy día? Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17 dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En primer lugar, para los judíos y también para los que no lo son, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Gloria al Señor, hermanos queridos. Gloria a Dios, qué poder tan grande que el Señor nos puede dar la vida eterna hoy. Durante el ministerio del Dr. Ravi Zacharias en Vietnam, en 1971, le contó en una de sus conferencias un testimonio. Uno de sus intérpretes que viajaba con él fue Hien Phan. 4 años después, Vietnam cayó y no se supo más de este intérprete hasta 1988, 18 años después. Pocos tiempos después de que los comunistas tomaron el control de Vietnam, Hien fue arrestado, acusado de ayudar a los estadounidenses y llevado a diferentes prisiones por varios años. Durante un periodo prolongado en una de las cárceles, sus guardias tenían un solo propósito en mente: adoctrinarlo en contra de todo lo relacionado a Occidente, especialmente a la fe cristiana. A Hien se le prohibió leer cualquier literatura en inglés y solo tenía acceso a publicaciones propagandísticas en francés y en vietnamita. Aquella sobredosis de escritos de Marx, Engels, comenzaron a penetrar en su mente. Uno de los libros que le dieron para que leyera presentaba a un hombre comunista encerrado como un pájaro en una jaula del capitalismo, quien se arrojaba contra las barras de la opresión capitalista con las consecuencias físicas lógicas de ese proceso. Aún ensangrentado, ese hombre seguía golpeando la jaula en busca de su libertad. Al tiempo, Hien comenzó a mirar con buenos ojos las embestidas del hombre encerrado. Quizás, pensó Hien, toda mi vida fue motivada por mentiras. Quizás Occidente me mintió. Quizás Dios no existe. Cuanto más pensaba sobre el tema, más se acercaba hacia una decisión. Finalmente, tomó la decisión. Hien determinó que al despertar el día siguiente, dejaría de orar y aún de pensar en su fe cristiana. Se distanciaba de su caminar cristiano
y de la palabra de Dios. En la siguiente mañana le asignó uno de esos soldados limpiar la letrina de la prisión. Como no podía negarse, se abocó a esa tarea tan repugnante: limpiar los desechos de todos los miembros de la prisión. Cuando limpiaba una de las latas llena de papel de baño, se dio cuenta de que el papel, uno de esos papeles, tenía algo escrito y estaba en inglés. Rápidamente lavó la hoja, la dobló y prolijamente la puso en el bolsillo con mira de leerla a la noche en su celda. Como no había visto nada escrito en inglés por mucho tiempo, esperaba ese momento de poder leer el papel recogido. Tenía mucha ansiedad. Esa noche bajó su tela mosquitera mientras sus compañeros de celda dormían. Sacó cuidadosamente la hoja que había guardado durante todo el día y con una pequeña linterna comenzó a leer la primera palabra arriba en el centro. Romanos capítulo 8. Temblando de la impresión recibida, comenzó a leer. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Mas, ¿qué podemos decir? Que si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor que de Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Quién lloró? Él conocía su Biblia y no había visto una por mucho tiempo. No solo eso, él sabía que no había un pasaje más relevante acerca de la convicción y fortaleza para alguien que estaba a punto de rendirse ante la presión del maligno. Desde su pequeña celda, Gien clamó a Dios. Le pidió perdón porque aquel día era el primer día en que él había decidido dejar de orar. Pero evidentemente el Señor tenía otros planes. Al día siguiente, Gien le pidió al comandante del campo que le permitiera seguir limpiando la letrina. Gien continuó realizando esa tarea diariamente, pues se había dado cuenta de que algún oficial utilizaba las palabras de la Biblia como papel de baño. Cada día, Gien recogía una porción de las Escrituras, la limpiaba y la agregaba a su lectura devocional nocturna. De esa manera, Gien pudo recobrar una buena porción de aquella Biblia. Finalmente llegó el día cuando, a través de circunstancias inesperadas, Gien fue liberado. Hoy es un hombre de negocio agradecido al poder de la palabra de Dios. Gloria al Creador, hermanos queridos. Vamos a leer
estos capítulos y vamos a reflexionar en tantas hermosas lecciones que vamos a encontrar allí. Mis hermanos, no nos olvidemos. ¡Maranata! ¡Cristo viene! Bendiciones para todos. ¡Feliz sábado!